Vamos a charlar con Sergio Eschler, él es historiador, y vamos a abordar los 100 años de los fusilamientos en la Patagonia, ¿no? Y todo el contexto, bueno, un poco hablar también de las huelgas, ¿no? Las famosas huelgas de la Patagonia rebelde. Sergio, muy buenos días, Marcos y Luli te saludamos, ¿cómo estás? Hola Marcos, hola Luli, un placer comunicarme con ustedes. Saben que cada encuentro con la comunidad mosquitera para mí es muy especial, así que muy feliz de estar en contacto con ustedes. No, y también estoy feliz porque siempre escuché el espacio de el 5 para el peso, ¿no? De historia, y me encantaba, siempre lo escuchaba. Y bueno, ahora tengo la oportunidad de comentártelo y bueno, y escucharte nuevamente, que la audiencia te escuche nuevamente, que sabes mucho de historia y más de, bueno, hablar también de esto, ¿no? De la Patagonia rebelde, las históricas huelgas. Sí, la verdad, bueno, aquel espacio, gracias por la mención, fue muy interesante y la verdad que, bueno, los lunes a la tarde intentábamos hablar un poco y dialogar de historia. Uh-huh. La verdad que en este centenario de la huelga de las Patagonias es muy interesante reflexionar sobre algunas cuestiones que tienen un contenido histórico pero que también están muy arraigadas al presente. Lo primero que me gustaría mencionar, si me permitís, es visibilizar de que los hechos ocurridos primero en Bacena y después en la Patagonia durante el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen es la materialización de lo que Vialén Macé había denunciado en 1904, ¿no? Vialén Macé escribió un informe sobre el estado de las clases obreras en el medio, en el corazón temporal del famoso granero del mundo que tanto se reivindica, y él ahí describió las tragedias por las que pasaban las clases trabajadoras en Argentina bajo ese modelo. Claro. Sin lugar a dudas, ese informe fue invisibilizado y demás cuestiones, y se empieza a materializar muchos años después en el centenario y especialmente en estos procesos que nosotros estamos hablando. Si uno se pone a analizar fino, hay 3 procesos que me gustaría mencionárselo y después los podemos profundizar y lo contextualizamos. Uh-huh. Estas huelgas están en medio de una lógica muy particular, que es la lógica selectiva del centenario, ¿no? Cuando uno habla del centenario, por lo generalmente habla de represiones, de estado de sitios, de fiestas que la oligarquía argentina armaba y ocultaba todo lo que venía pasando con la clase trabajadora. Y en ese contexto, bueno, hay muchos emergentes, los anarquistas, los socialistas, el movimiento obrero, y hay un ser nacional que es totalmente seleccionado, hay un proceso de argentinidad que es seleccionado dentro de una raza especial y demás, y se produce una estigmatización. ¿Y por qué me detengo un segundo en esto? Porque cuando uno repasa lo que pasó en el territorio nacional, esto es una dimensión que también le quiero comentar de Santa Cruz durante los años 1920, 1921, encuentra que para atacar a los huelguistas hay una gran estigmatización. Y esta gran estigmatización es producto de la ley de residencia, de la ley de seguridad nacional, del proceso de argentinidad que se le quería dar a la Argentina de ese momento, y los huelguistas son rotulados de rojos internacionalistas, de chilenos que querían ocupar la Patagonia, y a partir de esa creación, de ese estereotipo, es que se produce toda la furia de la represión del ejército. Sergio, y esto también impulsado por los medios de la época, ¿no? Los diarios de la época de Buenos Aires, digo, los medios de comunicación también siempre metidos, ¿no? Sin lugar a dudas, la verdad que hay campañas mediáticas muy fuertes, hay 3 diarios en especial que fogonean este estereotipo y este proceso histórico de estigmatización, que son el diario La Prensa, el diario La Época y el diario La Razón, sobre todo, que fogoneaban sistemáticamente un extraño, la fealdad de los pobres, refleja en un párrafo del diario La Época en algún momento, y sistemáticamente pone en juego algo que es fundamental para estos tiempos, que es el tema de la soberanía territorial. Parecía que estos huelguistas, que solamente, déjame hacer un paréntesis, solamente estaban reclamando cuestiones para mejorar lo que algunos historiadores han llamado la vida en los galpones. Esta gente trabajaba en galpones bajo condiciones infrahumanas. Claro.
ni siquiera el botiquín estaba en castellano, tenían botiquines en inglés, no tenían abrigo, trabajaban muchos hacinados en salas o en espacios muy reducidos, no habían lavatorios para el higiene, no se desinfectaban los lugares. ¿Les pagaban, solamente Sergio, les pagaban también con moneda chilena, puede ser? Había tráfico de moneda chilena, pero acordate que a partir de 1881 se produce el proceso de unificación de la moneda y lo que se entregaban eran vales, por lo general, ¿sí? Y esto también es sumamente interesante porque hay una estigmatización, siguiendo con este proceso, en donde no solamente eran rojos, internacionalistas, chilenos, extranjeros, sino que se decía que habían expropiado haciendas, que habían realizado un montón de operaciones que iban en contra de la propiedad privada, y no fue así. En realidad tenía una lógica los huelguistas de, sí, tomar algún caballo y demás, le daban un vale al propietario y cuando se terminara la huelga le iban a resarcir en estos vales. Así que había circulación de múltiples monedas, pero no estaba en peligro la soberanía ni monetaria ni territorial en este momento, ni tampoco los huelguistas, a pesar de que... O sea que el dinero que le... Grande, Claro, no, yo me refería que si, por más que le pagaran con dinero chileno, qué sé yo, que si ellos podían también consumir con ese dinero, con esos vales. A eso me refería, no a nivel de soberanía. Sí, no, es que el tránsito era permanente entre trabajadores que venían de Chile. Claro. Acordate que es sumamente importante ubicarnos en el contexto internacional de la época. Hubieron 3 episodios universales que impactaron fuertemente sobre la clase trabajadora y también sobre el proceso productivo. Tenemos la Revolución Mexicana, que fue muy fuerte, la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Que potencia todo el proceso productivo que había en esta región. Recordemos que el tema de la industria del lanar, la esquila y demás tiene mucha demanda durante la Primera Guerra Mundial, y acá estamos en la post-Primera Guerra Mundial, entonces se produce una crisis del sistema, y usted sabe que cuando hay una crisis del sistema, los estancieros y las patronales quieren compartir las pérdidas con los trabajadores. Entonces, bueno, se produce ese proceso tan particular. Y obviamente la Revolución Rusa, que había impactado y había eclosionado en medio de la Primera Guerra Mundial y había impactado fuertemente sobre los movimientos obreros de todo el mundo. Entonces digo, si bien hay todo este bagaje ideológico y demás, lo que se vivía en la Patagonia era totalmente distinto a lo que denunciaban tanto la Policía Territorial de Santa Cruz como también las campañas mediáticas que hemos mencionado. Bien. Qué importante el contexto histórico y mundial, ¿no? Que estaba también atravesando las huelgas. Sí, la verdad que es sumamente importante eso porque hay una ebullición en el mundo en donde se empiezan a producir toda una serie de reivindicaciones laborales y que obviamente en nuestro país impacta fuertemente, que tiene su raíz histórica en el proceso aluvional, en la inmigración, en toda esta competencia que el granero del mundo había generado y que obviamente de la única manera que cerraba ese modelo era, como lo a reiterar, denunció Vialet Macé, con estado de las clases obreras en total precariedad y con una fuerte represión estatal. Claro. Si vos me permitís... Sí, por favor. Sí. Dale. No, dale. No, iba a sintetizar un poco quiénes participaron de esta huelga obrera, ¿sí? Me parece que es fundamental poder entender que estas huelgas obreras fueron impulsadas por la FORA, ¿sí? Y que si bien todo lo que era la cúpula, Facón Grande, el gallego Soto, que era actor, el alemán Schulz y Autorello participaban de las ideas anarquistas, las bases de ese movimiento no estaban tan involucradas en el movimiento anarquista. Entonces, esta coalición, que es sumamente interesante de huelguistas, era totalmente heterogénea en su pensamiento, pero que habían unificado las luchas a partir de las reivindicaciones que nosotros habíamos mencionado anteriormente. Hay un gran espíritu de compañerismo en los huelguistas y logran armar un escenario que es sumamente importante, que está dentro de toda la tradición historiográfica como uno de los grandes hitos del movimiento obrero argentino, que es el campamento de Cañón del Carro. Este campamento era el centro de operaciones de la Federación de Trabajadores, y a partir de ahí se habían distribuido
el territorio nacional de Santa Cruz, recordemos que no era provincia, en diferentes partes. Hacia el norte estaba Facón Grande, en el centro estaba Otubelo, Soto tenía otro radio de operación y demás cuestiones. Uh-huh. Y por otro lado, la coalición, digamos, represora, en principio la encabezan la Policía Territorial de Santa Cruz, ¿sí? La Liga Patriótica, este grupo parapolicial, encabezado por gente de la oligarquía, estancieros, hacendados y demás propietarios, y luego se incorpora el ejército, encabezado por Héctor Benigno Varela, nunca mal puesto un nombre como Benigno, ¿no? En este contexto, que va a ser el que va a desarrollar todo el proceso represivo a partir de 1921. Es importante mencionar que Varela había ido en 1920 a la Patagonia y había logrado parlamentar. Logró acercar las partes. Recordemos que con el Estado radical de Hipólito Yrigoyen se funda un nuevo rol del Estado. El Estado pasa a ser árbitro de los conflictos sociales, logra sobre todo negociaciones importantes entre los gremios que estaban vinculados al sistema agroexportador, pero no así con lo urbano y lo industrial como fue con Bacena, ni tampoco logró entender la complicidad de estas economías rurales como la de Santa Cruz. Entonces, en la primera instancia, Varela desarrolla esta idea de Estado árbitro, logra que se firme un acuerdo que todos estos líderes que nosotros estamos mencionando lograron festejar y demás, pero un año después las patronales no cumplieron con eso que se había firmado, entonces a partir de 1921 de agosto se vuelven se declara la huelga y se empieza a luchar por lo que ya se había firmado anteriormente. Ahí vuelve Varela con el regimiento de húsares de Pueyrredón a la Patagonia y genera un desastre verdaderamente, con fusilamientos masivos y una represión brutal dentro de esta coalición que estamos mencionando. También les quería contar de que en este contexto de Estado árbitro que había planteado el radicalismo cuando llegó al poder en 1916, hay una hipótesis equivocada de los huelguistas que piensan que el ejército los va a venir a ayudar a ellos, ¿sí? Ellos dicen, no, pero si ya el año pasado pudimos parlamentar, claro, seguramente Varela va a venir y va a profundizar esa hipótesis. Fue totalmente errónea. Recordemos que los grandes referentes de esta huelga fueron engañados para parlamentar y luego fueron fusilados. Entonces ahí se produce toda una matriz muy perversa que tenía las campañas mediáticas por un lado que estigmatizaban sistemáticamente la situación y esta coalición represiva que quería erradicar lo que ellos consideraban la intromisión extranjera de los rojos o de los chilenos. Estamos charlando con Sergio Eschler, él es historiador, por si recién nos sintonizás. Estamos hablando acerca y charlando acerca de los 100 años de los fusilamientos en la Patagonia, las grandes huelgas, la Patagonia rebelde, y muy interesante lo que nos contás, estos detalles, el contexto también mundial. Preguntarte la pregunta, primero la más fácil y que por ahí para las nuevas generaciones, ¿está bueno ver la película La Patagonia Rebelde? ¿Se acerca a la historia? ¿Es interesante? ¿Cómo la ves? ¿La recomendás para verla, Sergio? Sí, de hecho la tenía anotada acá junto con otras obras, uh-huh. Sí, obviamente que todo lo que ha hecho Osvaldo Bayer es para trabajarlo, para profundizarlo y para reflexionar. Uh-huh. Y también, además de la película, una obra que es un libro que se llama Las huelgas patagónicas de 1921 a 1922, La fealdad de los pobres, es del Archivo Nacional de la Memoria. No solo es esta obra muy profunda de los contenidos y de cómo desarrolla el proceso historiográfico, sino que incorpora algo que me parece sumamente interesante justamente para estas nuevas generaciones, de puño y letra las fuentes históricas. Así que ahí pueden leer qué opinaban los huelguistas, cuáles eran los partes militares. Uh-huh. Digo, está bastante interesante esta obra que también la tenía apuntada acá para recomendar. Y obviamente todo lo que pasa y ha pasado Canal Encuentro sobre todo esto también es muy interesante poder ver uh-huh. y poder reflexionar sobre estos temas. Así que sí, sin lugar a dudas, todas estas cuestiones que estamos mencionando son sumamente
recomendables. Bien, qué importante la historia, ¿no? Qué importante para ver, para aprender, para tener memoria. Y vos lo mencionabas, ya 2 veces lo hemos mencionado y lo voy a volver a mencionar una tercera vez. Y hacemos una comparación, que vos comenzaste diciendo esto, ¿no? De que como las 100 años, pero parece también algo actual. Mencionabas que en los diarios de Buenos Aires, fogoneando, mayor represión, hablaban de la fealdad de los pobres, ¿no? Y hoy, se me viene a la actualidad, los pueblos mapuche también, los LOF, que están sucediendo también en el sur del país, también hoy serían, se traduciría en los mapuches como terroristas, ¿no? Digo, mucho no ha cambiado, ¿no? Los medios hegemónicos, cómo actúan. No, es que justamente una tradición histórica del periodismo de la Argentina, hay toda una tradición histórica que desarrolla esa política de estigmatización. Entonces me parece sumamente interesante que, si bien la historia sirve para revisar el pasado y para entender el presente y hasta tal vez proyectar el futuro, es sumamente interesante ver cómo estas tradiciones periodísticas siguen con mutaciones, pero siguen estando vigentes con actores sociales totalmente distintos, tal vez, pero con la misma consigna, ¿sí? Claro. De estigmatizar, de generar procesos de fractura social, de generar discursos sobre el odio, sobre el otro, y alejarnos sistemáticamente de una idea multicultural, intercultural, que es propia de Latinoamérica. Entonces, me parece que es sumamente interesante. Ahí en las campañas mediáticas se puede aprender muchísimo, sí, desde la historia. Si vos me permitís, me gustaría avanzar un poco qué significaron estas huelgas y qué consecuencias tuvo estas huelgas. Lo primero, y lo que todos saben, es que, bueno, fue una gran masacre que los propios, esto es importante y está reflejado en la obra que les mencioné yo, los propios estancieros, que a su vez actuaban como espías de las ligas patrióticas, de las comisiones blancas, del ejército y demás, le pidieron a Varela: dejá de fusilar gente porque no vamos a poder llevar adelante el mercado lanar, esta industria que se había desarrollado en Santa Cruz. Por un lado, 1.500 muertos, 600 detenidos. La condición de los detenidos para salir de prisión era que aceptaran una rebaja del 50% de su salario. Y en términos históricos, sindicales y políticos, deja consecuencias muy particulares. Mira, la primera es que a partir de esta huelga se termina el proceso de protestas a modo de insurrección. El movimiento obrero fue adoptando, hasta bien entrada la década del 30, un proceso de negociación, ¿sí? Proceso de negociación con las patronales, y ahí hay un cambio de paradigma fuerte dentro de nuestro movimiento obrero. Una de las cosas que a mí como historiador me apena, pero que bueno, que pasó y hay que mencionarlo, que es el debilitamiento del anarquismo, ¿no? El anarquismo queda muy debilitado después de esta situación, por un montón de factores, pero queda debilitado y eso le quita mucha potencia al movimiento obrero. Recordemos que también el anarquismo se había dividido anteriormente y generó fuerte impacto. Después surge una derecha muy fuerte, con estos grupos parapoliciales que les mencioné, la Liga Patriótica, y otros blanco, movimientos. Dijiste algo de blancos. Las comisiones blancas, sí, eran comisiones de criollos blancos que se dedicaban a perseguir y estigmatizar al mejor estilo macartismo norteamericano muchos años después a todos estos sectores que estamos mencionando. Y como mencionan varios historiadores, esto se produce en 1921, 1922. En 1924, Leopoldo Lugones escribe La Hora de la Espada, ¿no? A los 100 años de la batalla de Ayacucho, donde expresa, se la sintetizo, que la democracia liberal no sirve para nada y que volvió la hora de la espada, es decir, que volvió, que tiene que volver a tomar las riendas de la nación el ejército. Todo esto se lo considera el huevo de la serpiente. ¿Por qué? Porque a partir de 1930 sabemos lo que comenzó en la historia argentina, la militarización de la política, 6 golpes de Estado y demás cuestiones. Entonces acá hay una antesala muy fuerte para interpretar lo que pasó en las décadas posteriores. Entonces es un proceso de mucha profundidad, porque dejó averiado al movimiento obrero, se tuvo que reconvertir. Después de esta huelga viene un proceso de estabilidad económica en Argentina durante la presidencia de Alvear, con matrices muy cuestionables, pero hay cierto
cierta mejoría económica, y esto apaga un poco el movimiento obrero, le costó muchísimo reconstruirse, y se produce esto que le estoy mencionando, que es la fuerte militarización de la política, que obviamente va a impactar en las décadas posteriores. Terrible. También, y dentro de esta línea, a Héctor Benigno Varela lo recibieron en Buenos Aires con honores, toda la oligarquía lo condecoró por los fusilamientos, por haber cuidado la supuesta propiedad privada y demás cuestiones. Después Varela es asesinado por Wilkins, un militante del anarquismo, y a su vez Wilkins es asesinado dentro del hospital psiquiátrico en el que había sido internado por un referente de la Liga Patriótica de ese momento, que era Milan Temperley. Así que el proceso es muy profundo, y las consecuencias de este proceso histórico, que como bien habíamos dicho cuando empezamos la charla, ya lo había denunciado Ovialet Macé en 1904. Claro. ¿Qué impacto, ¿no? ¿Qué impacto luego de lo que mencionabas, ¿no? La militarización de la política, el debilitamiento de los sindicatos, se cambió la manera de negociar también, o sea, resurgió el negociar, y se fue apagando la resurrección, ¿no? De sindicatos, y a futuro cómo quedó, la verdad que interesantísimo. Y también ahí se produce un proceso de trabasamiento generacional, algo que se ha puesto muy de moda. No me gusta extrapolar las categorías históricas, pero digo, ya los que siguen dentro del movimiento anarquista y dentro del movimiento obrero ya son los hijos de los inmigrantes. Ya los inmigrantes como los conocimos en 1880, 1890, 1900, ya o mueren o se alejan de la actividad, y los que siguen son los jóvenes, que le dan esta impronta distinta al movimiento obrero, menos internacionalista, más focalizado en las cuestiones sociales de la Argentina, y de a poco incorporando esta idea del nacionalismo que después va a explotar durante el peronismo. Pero déjame que te mencione algo que también me parece muy interesante para charlar en estos tiempos, que tiene que ver, que lo mencionamos en algún momento, que es la soberanía territorial. No es casualidad que esta fuerte represión haya ocurrido en un territorio nacional, ¿sí? Recordemos que cuando se organiza la Argentina y el Estado Nacional comienza a avanzar sobre las provincias y sobre el territorio, y después la campaña al desierto y demás, no construye provincias, sino que construye territorio nacional. ¿Esto qué significa? Que dependían del gobierno nacional directamente. Y estos territorios nacionales tenían un aparato burocrático muy atrasado, con miradas muy represivas. Entonces no es casualidad que, si bien vos me podés decir, che, pero mirá que Buenos Aires, la fábrica de Bacena, no era un territorio nacional. No, perfecto, sí, se entiende eso. Pero digo, no es casualidad que la lógica burocrática, autoritaria de estos territorios nacionales haya favorecido la brutal represión que sufrieron los huelguistas de 1921 y 1922. Qué interesante. La verdad que para hablar largo y tendido esto, y cómo impacta lo que pasa hoy, bueno, la verdad que, Sergio, te agradecemos mucho, nos parece muy importante charlar de esto. ¿Me dejás un aporte más muy chiquito? Sí, por favor. Un aporte más muy chiquito que no quería dejar de mencionarlo. Cuando hablamos de las campañas mediáticas, cómo cómo habían estigmatizado a los huelguistas, que eran extranjerizantes y demás, te leo 3 nombres que formaban la Liga Patriótica. Dale. Gerardo Dobré, que era inglés hacendado; Robert Sales, norteamericano, propietario de una empresa en Santa Cruz; Alan McDonald, ¿sí?, gerente de la Casa Cooper en Santa Cruz; y Otto White, que era un alemán, que era el que se encargaba de todo el mercado de importaciones y exportaciones en el territorio nacional de Santa Cruz. ¿Por qué lo menciono? Porque parece un espejo roto, ¿sí? Lo que ellos denunciaban sobre los huelguistas eran ellos mismos. Eran extranjeros que estaban atacando y hostigando la soberanía nacional, económica, territorial y social. Nada más, ese aporte. Mirá, que te quería ellos decir. Eran integrantes de la Liga Patriótica. Eran integrantes de la Liga Patriótica y denunciaban a los otros que eran extranjeros cuando ellos eran extranjeros, y operaban bajo esa lógica. Por eso te decía la idea del espejo roto, que siempre pasa, ¿no? Digo, el cinismo, la hipocresía, la extorsión afectiva siempre ha estado en estos sectores, y bueno, espejan en lo otro lo que ellos mismos son, ¿no?
pero mira, muchísimas gracias, Sergio, la verdad que interesantísimo. No, y déjame otro aporte más. Dale. Déjame otro aporte más, perdóname. No pasa nada. Está buenísimo. Yo por mí me quedo charlando. Mira, nos quedamos charlando. No. Hay todo un proceso universitario y demás con investigadores, programas nacionales que quieren recuperar los cuerpos, ¿sí? Los cuerpos de los fusilados. ¿Qué nos encontramos en el presente? Que los herederos de estos estancieros donde están enterrados los cuerpos, recordemos que en la estación Tehuelche fue el fusilamiento, no dejan entrar a estos investigadores para que hagan los trabajos de excavación y repatriación de los cuerpos o encontrar los cuerpos, digamos, para que se puedan poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno analiza toda la fuente histórica, ve que los hijos o los nietos de los que fueron fusilados piden por favor recuperar los cuerpos. Eso en el presente está atado a este pasado y no le permiten analizar esas propiedades privadas para restituir los cuerpos. Bueno, hay que entonces ponerse en campaña de lograr conseguir esto, ¿no? Para tener todavía más historia, más memoria y recuperar esos cuerpos. Sergio, te agradecemos muchísimo. No, gracias a vos por el espacio, un saludo muy afectuoso y el agrado de siempre. Bueno, muchas gracias y esperamos volver a escucharte, que nos hace muy bien y es muy importante. Cuando quieran, a disposición. Buenísimo, tomamos la palabra entonces. 11